Yo, como presidenta del capítulo de investigación en psiquiatría de APSA, les doy la bienvenida hoy a esta reunión científica que tiene por tema una actualización en el trastorno obsesivo compulsivo y la evidencia que podamos conocer en relación a sus formas de abordaje y tratamiento. Para nosotros es un gusto que Ángeles ponernos un poquito al día respecto de este trastorno de salud mental que verdaderamente aqueja un porcentaje significativo de la población y sobre todo con un nivel de padecimiento y sufrimiento que para los que hacemos clínica en el consultorio sabemos lo tortuoso que es para estas personas a veces transitar sus vidas no solamente con los comportamientos rituales, sino sobre todo con algún tipo de ideación intrusiva que se torna a veces de muy difícil diagnóstico respecto de otro tipo de ideaciones patológicas. Y me parece que en ese sentido para todos es enriquecedor poder ponernos un poco al día respecto de lo que conocemos y sabemos del trastorno obsesivo compulsivo. Agradezco la presencia entonces de Ángeles y de todos los que están hoy aquí, en particular de nuestros miembros del capítulo y de su vicepresidente, que es Sebastián Leonangeli. Y en principio vamos a darle la palabra a Ángeles para que haga su presentación y al final de la misma, entonces por ahí podemos hacer preguntas y algún intercambio. De todas maneras, como somos pocos y la reunión es un, un compartir entre colegas, me parece que si alguno necesita alguna aclaración o hacer alguna pregunta durante la exposición, lo que le pido es que levante la mano, así podemos saber que tiene alguna inquietud y poder interrumpir entonces a Ángeles para aclarar lo que sea necesario aclarar. ¿Estamos todos ok? ¿Todos están escuchando bien? Sí, perfecto. Entonces, Ángeles, si querés primero decir algunas cosas y me empezás a compartir cuando vos quieras compartir tu pantalla. Bárbaro. Buenos días a todos. Les agradezco la oportunidad de presentarles un poco lo que estamos trabajando en CITA y venimos trabajando hace bastante tiempo. Y como decías recién, en cualquier momento de la presentación, frenarme y preguntarme, porque me parece que somos poquitos y va a dar la posibilidad de hacerlo justamente de esa manera. Ahora ahí comparto, ahí están viendo la pantalla con la Sí, presentación. sí, Perfecto. Bueno, la idea entonces es traerles, como les decía, un poco lo que venimos trabajando hace un tiempo en CITA con Beatriz Moyano a la cabeza y un grupo de profesionales que particularmente se han ido sumando a lo largo del tiempo. Yo con Beatriz vengo trabajando hace 18 años, así que ya tenemos toda una historia de trabajo que empezó en el Hospital Francés y que ha ido trasladándose a distintos lugares y hoy es la institución que cita que estamos, en donde estamos trabajando. Primero vamos a hablar de por qué es importante pensar en el abordaje del TOC. Porque sabemos que hoy en día cada vez observamos más la presencia de TOC. De hecho, es un desorden que ya se considera común, que afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes, que es una de las 10 enfermedades que la OMS hoy considera más discapacitante. Y es el cuarto trastorno de salud mental más común hoy en día. Entonces, estamos hablando de
números mucho mayores de lo que en principio se creía. Durante mucho tiempo el TOC fue y sigue siendo bastante reservado, bastante no dicho, por algunas de las características que tiene, como particularmente son las ideas obsesivas de carácter agresivo. Entonces son ideas que son muy vergonzantes, son ideas a veces hasta de locura, de creerse loco, creerse raro, distinto, y entonces muchas veces no son planteadas, no son dichas, no son comunicadas, y durante mucho tiempo fue un trastorno muy escondido. Por suerte, a medida que se va difundiendo de qué se trata y las personas van conociendo más y estos lugares eh, que son tan importantes como APSA, que permite que los profesionales se formen y conozcan y se difunda la información científica y válida, colaboran un montón a que se vaya conociendo cada vez más. Desde el lado de los profesionales y desde el lado de los pacientes también, y entonces haya cada vez más gente que pueda acceder al tratamiento apropiado. Bueno, como dijimos, es un trastorno que tiene un estigma muy grande, que es sumamente invalidante y que muchas veces surge en la infancia, otras veces en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de las pacientes surge en la adolescencia, pero el tema es que persiste en la vida adulta. Entonces, por eso es tan importante poder abordarlo lo antes posible. Produce un sufrimiento enorme, no solo al paciente, sino a su familia también. Yo siempre digo, se cuela en la vida del paciente, y cuando hablamos de TOC desde el DSM-5 decimos que tienen obsesiones y compulsiones, pero la realidad es que no queda ahí, no se trata solamente de un trastorno con obsesiones y compulsiones. Y por ejemplo, la otra vez hablando con una paciente me decía, ahora que yo comprendo lo que es el TOC, ahora que yo comprendo cómo invadió mi vida, me doy cuenta que un montón de decisiones que tomé en mi vida fueron en función del TOC. Yo quería estudiar medicina y es una paciente que tiene TOC de contaminación. Dice, cuando empecé a tener síntomas, los síntomas que tenía, nunca hubiera podido ser médica, no hubiera podido ser médica. Entonces decidí estudiar una carrera que nada que ver, es publicista hoy en día. Dice, medicina sigue siendo mi pasión, pero es algo que no pude decidir, no pude tomar esa decisión. O otro ejemplo que ella me daba, que dice, ahora comprendo por qué no podía tomarla, y era que ella no terminaba de tomar la decisión de irse a vivir con su pareja. Y con el tiempo se dio cuenta que su miedo más grande era envenenar a su pareja cuando cocinaba. Entonces, se decidió, cuando se decidió irse de su casa, decidió irse a vivir sola, teniendo la posibilidad y el proyecto de irse a vivir con su pareja, pero no lo hacía y no lo hizo durante un tiempo por este miedo tan grande que tenía a envenenarlo. Entonces me decía, y así un montón de otras cuestiones de cómo el TOC va invadiendo la vida del paciente y de las familias, generando un gran sufrimiento. Este es un ejemplo, pero podría estar hablando bastante de cómo impacta en todas las familias. Por ejemplo, en adolescentes, que la familia deje invitar a amigos de la familia porque el adolescente no puede tolerar la presencia de otra persona dentro de la casa, una persona distinta a la familia que use el baño, por ejemplo, como para dar otros ejemplos. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, genera vivencias de descontrol, de locura, de vergüenza, por eso se lleva en secreto y muchas veces lleva al subdiagnóstico. ¿Y cuánto impacta en el desarrollo del paciente cuando aparece más tempranamente?
por las burlas que genera, por la impopularidad que genera entre sus pares, el impacto que genera a nivel de autoestima, en el nivel de autoconcepto y de identidad. Me ha tocado, por ejemplo, atender a una paciente que, típico en la adolescencia, la idea de si su identidad sexual es esa o es diferente, y terminar creyendo verdaderamente que su identidad era distinta debido a ideas obsesivas, ¿no? Terminar creyéndole al TOC y terminar haciendo un estilo de vida que en realidad con el tiempo se ha dado cuenta de que no era tan así como sus ideas se lo hacían pensar. Y que lo pudimos ir viendo, que lo pude ir ya observando y desarrollando a medida que fue transitando por el tratamiento. Hoy sabemos que entre el 1 y el 2% de la población mundial padece TOC. Y entonces, como pensaba, no es tan extraño como pensábamos antes. Y como decíamos, puede aparecer en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. ¿Pero qué caracteriza el TOC? Como hablamos, obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son un conjunto de pensamientos que tienen un contenido desagradable y que aparecen con un carácter intrusivo en la mente del paciente y se evidencian de una manera muy fuerte, muy intrusiva, y el paciente asociados a estos pensamientos, va a aparecer la necesidad de hacer algo que va a implicar que se va a realizar para que este pensamiento tan feo, tan desagradable, no se realice, no suceda. Esas son las compulsiones. Estas compulsiones es un acto ritualizado, repetitivo. Muchas veces no solo es un acto, no es únicamente o no es un acto físico, sino este acto también puede ser mental. Y se busca realizar para aliviar esa ansiedad que surge inicialmente o ese malestar, y así también evitar que ese pensamiento desagradable suceda. Entonces, como les decía, una asociación entre una obsesión y una compulsión. ¿Cuáles son las características de estas compulsiones? Bueno, provocar en la mayoría de los casos duda. De hecho, muchas de las compulsiones se realizan para buscar certeza, para sacar esa duda, porque la forma en que estos pensamientos se presentan es como un y si, puntos suspensivos, ¿no? Y si les pasa algo a tu mamá, y si tenés un accidente cuando cruzas la calle, y si te volvés loca, y sí, ¿no? Y sí, puntos suspensivos que se rellena con cualquiera de los miedos, y que no es cualquier miedo, sino que el miedo que aparezca va a ser un miedo relacionado con los aspectos que son valiosos e importantes para el paciente, para cada uno de los pacientes. Si bien hay distintos tipos, están clasificadas las obsesiones y las compulsiones en grandes grupos, vamos, no parece cualquier compulsión y cualquier obsesión, sino que el tipo de obsesión o de compulsión que va a aparecer está muy relacionado con lo que es importante para el paciente. Entonces estábamos hablando de que lo que puede aparecer es ansiedad, duda, asco, incomodidad, que generan un deterioro muy grande en la vida entera del paciente. Y a medida que va pasando el tiempo, el deterioro es mayor, el nivel de impacto es más grande y las posibilidades de realizar actividades se ve ampliamente limitada en los pacientes. Por eso también la importancia de intervenir lo antes posible. Las compulsiones también pueden ser detonadas por distintas claves,
sensoriales que pueden ser visuales, auditivas, táctiles, y hay un tipo de compulsiones que están relacionadas más con un tipo de TOC que es más del neurodesarrollo, que lo vamos a ver en la próxima filmina, que es el just right. El hacer hasta que, por ejemplo, una paciente que tenía que gritar hasta que le dolía la garganta, o saltar hasta que le dolieran las piernas, o tocar algo caliente hasta que le doliera. Y estos detonantes pueden ser tanto internos como externos. Estos que les contaba son más internos, y algunos como hasta que pase tal cosa, ¿no? Son ejemplos de detonantes externos. La incapacidad de inhibir esas conductas repetitivas es lo que implica que estas conductas se vuelvan hábitos. Y lo que sabemos hoy en día es que estas obsesiones y compulsiones son crónicas, y aún en el caso de que remitan, la otra condición importante es que el TOC es altamente asociado a otros trastornos psiquiátricos. Entonces, aun cuando remitan las obsesiones y las compulsiones, tenemos que observar los otros trastornos asociados. La edad de inicio también es importante, es sumamente importante. Típicamente aparece antes de los 18 años, en el 80% de las personas, pero como les contaba, hay un subtipo que es considerado del neurodesarrollo que es de inicio en la infancia. Y ese subtipo tiene características particulares. Es un TOC que es más compulsivo, es un TOC que tiende a ser más severo y persistente, viene corriendo en familias, predomina más en varones que en niñas, y se asocia frecuentemente a otros tipos de trastornos como son los tics, el déficit de atención y los trastornos de ansiedad. Y este subtipo tiene menor respuesta o peor respuesta a los IRS. Para nosotros este tipo es importante, en realidad es importante en general, para observar la clínica y características particulares, y para nosotros en particular en Cita, porque nosotros trabajamos con síndrome de Tourette, entonces muchos de nuestros pacientes tienen este perfil. De hecho, mucha de nuestra población es infantil. Bueno, ¿cómo está delimitado el TOC en el DSM-5? A diferencia del DSM anterior, se presenta en un capítulo separado de los trastornos de ansiedad junto a otros trastornos relacionados, como son el coleccionismo, el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía, el trastorno por escoriación de la piel o el skin picking, y el juego compulsivo, el uso problemático de Internet y otros trastornos de control de los impulsos. Diferenciándolo de los trastornos inducidos por sustancias, de los inducidos por otras condiciones médicas, y el TOC no especificado. Otra diferencia son los grados de insight. Antes se podía decir con poco insight, ahora hay un insight regular a bueno, un pobre insight y una ausencia de insight o creencias del TOC delusionales. Y cuando estamos en este grado de poco insight, obviamente la respuesta al tratamiento es mucho más compleja, y son cuadros que tienen una intervención mucho más difícil con un resultado mucho menor, ¿no? También hace una especificación respecto al TOC relacionado con tics, en donde como se lo diferencia por lo que les contaba antes, por estas características particulares, teniendo en cuenta esta posibilidad de la asociación con otros trastornos comórbidos. ¿Cuál es la comorbilidad en la infancia? Bueno, asocia a trastornos de ansiedad, a trastornos del control del ánimo, del estado del ánimo, como es la depresión,
al trastorno por TIC, a los trastornos disruptivos de la conducta, a déficit de atención, a trastornos del aprendizaje y otros trastornos del neurodesarrollo, y a trastornos de los control de los impulsos, ataques de rabia, skin picking, trastorno explosivo intermitente. La comorbilidad, como venimos mencionando en el TOC, es la norma y no la excepción. Más del 80% de los niños reúne criterios para un trastorno adicional en el eje 1 y más del 50% con otros trastornos asociados. Lo mismo sucede en el adulto. Es raro que aparezca el TOC solito, sino que viene multicomorbilidad, con trastornos de la ansiedad, con trastornos afectivos, con trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, con el déficit de atención, con síntomas neurológicos suaves, y la interfaz con psicosis, y con el trastorno generalizado de desarrollo y el retraso madurativo. A veces es difícil de diferenciar, muchas veces el trastorno del desarrollo del TOC por algunas características particulares que tienen, pero también a partir del DSM-5 se empieza a especificar más la posibilidad de tener TGD, TEA, como se lo nombra ahora, y TOC asociado, un trastorno comórbido. Y el deterioro es de amplio espectro, afecta las funciones tanto personal como a nivel académico, como a nivel laboral, como a nivel social, generando estrés familiar y una posibilidad aumentada de suicidio en el 25% de los casos cuando el TOC es severo. Bueno, ¿cómo lo abordamos? Vamos a pasar ahora a lo que es específicamente el abordaje. El abordaje es, cuando hablamos de abordaje individual, es interdisciplinario, con una primera entrevista de admisión que incluye 3 o 4 entrevistas en donde se realiza el diagnóstico. Antes utilizábamos, cuando se trataba de niños KidSat, ahora rotamos a evaluar con Mini Plus o Mini Kids, de acuerdo a la edad, y ADIS, y para evaluar el TOC específicamente Y-Box o la CY-Box, que es para niños, y un conjunto de escalas que van a venir asociadas para evaluar ansiedad, depresión, el nivel generalizado de impacto, como la CGI, y otras escalas, como la CDI, el CBCL y la SCAEL. Además de específicamente medir el TOC, vamos a medir los otros ejes, midiendo los factores psicosociales de riesgo que pasan en el hogar, en la familia y en la sociedad en donde está incluido. Sabemos por otros trastornos, no específicamente y únicamente por el TOC, que cuanto mayor acompañamiento familiar, teniendo en cuenta los niveles de acomodación que hay en el TOC, cuanto mayor acomodaciones familiares, peor va a ser el resultado, por eso es necesario evaluar qué es lo que pasa a nivel familiar, incluir a la familia en el tratamiento, y también conocer el nivel social y económico en el que está desarrollándose este niño o este adulto, porque son factores que sabemos que también van a influir en cómo se desarrolla el tratamiento y cuál es la posible, y cómo esto va a impactar en el posible resultado. Y finalmente también vamos a hacer una evaluación psicopedagógica neurocognitiva para evaluar el nivel de fortalezas y debilidades cognitivas del paciente. Esto cobra mayor importancia en los dos, tanto en niños como en adultos lo hacemos, pero cobra mayor importancia al momento de trabajar con niños para evaluar su posibilidad de dificultades a nivel académico. Generalmente empezamos por un tratamiento basado en la terapia cognitiva conductual solamente, y de ser necesario, luego de
aproximadamente 4 o 5 entrevistas de 5 sesiones, viendo cómo responde el niño, empezamos a pensar en la posibilidad de incluir un tratamiento combinado y luego de 8 o 10 sesiones, si vemos que no hay respuesta, entonces se incluyen un tratamiento combinado con generalmente algún IRS en primera instancia, mirando cuál es la respuesta, teniendo en cuenta la no respuesta, teniendo en cuenta la presencia de comorbilidades, teniendo en cuenta el nivel de severidad cuando el TOC es severo, o teniendo en cuenta un marcado deterioro a nivel individual, a nivel social o a nivel académico. Y muchas veces el deterioro no tiene tanto que ver con la cantidad de síntomas, sino también cómo esos síntomas son llevados por el paciente, porque a veces pacientes que tienen pocos síntomas, pero que lo viven con un sufrimiento muy grande, también van a necesitar el ser acompañados con alguna medicación por el nivel de sufrimiento que están teniendo, aun cuando por severidad no la meditarían. Bueno, ¿cuál es la estrategia por excelencia para la TCC? Se llama exposición con prevención de respuesta o EPR, como la van a encontrar en la bibliografía. ¿Y cómo explica desde la TCC, cómo se explica el mecanismo del TOC? Vamos a ver que aparece en el tiempo aparece una idea obsesiva, que cuando hablamos de ideas no solo se trata de ideas, pueden ser imágenes, pueden ser palabras, muchas veces son una canción, a veces es un sonido repetitivo, que aparece, que no tiene demasiado sentido para el paciente, que es de carácter, como decíamos, carácter intrusivo, genera un nivel de ansiedad muy grande y ese nivel aumenta y a la vez se le representa a la persona la necesidad de realizar una acción, esta acción es la compulsión, que cuando la realiza, la ansiedad baja. Entonces, el paciente, la persona lo que hace es aumenta la ansiedad, no deja que llegue al pico, sino que la corta antes. ¿De qué manera la corta? Realizando una compulsión, una acción, que cuando la realiza, la ansiedad baja. Pero claro, al no dejar que la ansiedad haga todo su proceso y al realizar la compulsión y cortar la ansiedad, lo que sucede es que la ansiedad vuelve a aparecer. Y cuando vuelve a aparecer y vuelve a aparecer esta imagen, esta idea, entonces aparece nuevamente la necesidad de cortarla, creando así un círculo que se retroalimenta constantemente. Este es el modelo con el que vamos a trabajar. ¿Y cómo vamos a abordar porque hablamos de terapia cognitiva conductual? ¿Cuál va a ser el aporte de la terapia cognitiva al tratamiento del TOC? Lo que estudia la terapia cognitiva es que todos tenemos ideas intrusivas, las personas que tienen TOC y las que no tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia? En las personas que tienen TOC, estas ideas aparecen primero más frecuentemente. Segundo, son más intensas, generando más malestar. Y las personas que tienen TOC le dan a estas ideas una atribución más negativa que la que le puede dar una persona que no la tiene. Y entonces, la intensidad, la frecuencia y esa atribución negativa vienen a confirmar el peligro que representan esas ideas. Y entonces la persona lo que hace es intentos de todo tipo por reducir o neutralizar esos pensamientos intrusivos, llevando a conductas evitativas. Otro aspecto que evaluaron, que aportó la terapia cognitiva, son los sesgos respecto a estos pensamientos intrusivos. En general, las personas con TOC tienden a poder despegarse menos, de fusionarse menos de esos pensamientos intrusivos, se le pegan más. También tienen la falsa creencia de que de una fusión entre idea y acción. Creen que porque apareció la idea, esa idea
es igual a acción. Y además tienden a pensar que tienen mayor responsabilidad respecto a esas ideas que el resto de las personas, ¿no? Se sienten la culpabilidad mucho más que el resto de las personas, entre otros sesgos cognitivos. Y entonces, desde la parte cognitiva, ¿con qué aspectos vamos a trabajar? Desarrollando un autodiálogo constructivo, trabajando sobre la reestructuración cognitiva y abordando, intentando cesar la resistencia y trabajar en la aceptación. Entonces, el tratamiento va a ser, desde la psicoterapia, va a ser combinando la exposición con prevención de respuesta con la posibilidad de flexibilizar el contenido de esas creencias erróneas. Bien, ¿cómo vamos a trabajar específicamente entonces una vez que tenemos el diagnóstico de TOC, sabemos cuáles son las rituales y las compulsiones y las obsesiones que tiene el paciente? Lo que vamos a hacer puntualmente es construir una jerarquía. Esta jerarquía va a ir de 0 a 100, de 0 a 10. Si los chicos son muy chiquitos, lo que vamos a usar son colores, como ven acá abajo, en donde vamos a armar una jerarquía de menor a mayor nivel de dificultad para afrontar estos rituales. Y esta jerarquía va a ser en función particularmente del paciente, porque quizás para mí afrontar determinada situación implica un nivel de ansiedad y para el paciente implica un nivel distinto. Entonces, se hace con cada paciente, se toma bastante tiempo en construir esta jerarquía porque va a ser la base de nuestro tratamiento, va a ser lo que va a hacer que nuestro resultado, básicamente, que nuestro resultado, que obtengamos buenos resultados en nuestra intervención. Entonces se hacen muchas preguntas para ir construyendo las jerarquías, se busca que no haya demasiada diferencia entre un nivel y otro, un salto muy grande entre una jerarquía y otra. Y al momento de aplicación, una vez que la tengamos construida, vamos a ir interviniendo de a un ritual, de a una idea obsesiva, empezando de la de menor dificultad a mayor dificultad, buscando tomar riesgos en un nivel que no supere el nivel de dificultad de intermedio. A eso se lo llama, perdón, me olvidé de aclarar que a eso se lo llama USAs o unidades subjetivas de ansiedad. Entonces, establecemos como ciertos números, una vez que organizamos, para cada escaloncito de esta jerarquía, cuando estemos haciendo las exposiciones, podemos preguntarles qué nivel de ansiedad les genera en ese momento la exposición que estamos haciendo y el paciente tan solo diciéndome un número, 5, 6, 8, 10, yo estoy entendiendo, tenemos un código en común que me permite entender cuánta ansiedad le genera en ese momento la exposición, porque cuando estemos en exposición, los pacientes se les dificulta, entre otras cosas, hablar y entonces, pudiendo decir un número, ya estamos entendiendo en dónde está ubicado. Otro aspecto importantísimo de la terapia cognitiva conductual clásica y que se extiende a la terapia de tercera ola es el análisis funcional de la conducta, que es una vez que tenemos el síntoma, vimos el nivel de intensidad que le genera al paciente, vamos a evaluar cuál es la función que tiene ese síntoma, qué es lo que sucede antes, qué es lo que sucede después. Y a qué sucede antes nos referimos en qué lugares aparece el síntoma, en qué situaciones, haciendo qué actividad, con qué personas, cuál es la experiencia interna que está experimentando ese paciente en ese momento. Y también qué sucede
por ejemplo, qué emociones o qué sensaciones alivia, si hay una situación de la que está escapando, cuál es la reacción de los otros. Evaluando todos estos aspectos, nosotros vamos a poder determinar cuál es la función que tiene ese síntoma y entonces, interviniendo en el antes o en el después, vamos a poder hacer una diferencia en la sintomatología. Y entonces ya vimos cómo entendíamos que funcionaba el TOC. Vamos a ver qué significa la exposición con prevención de respuesta. Cuando aparecen las ideas, las imágenes, las palabras intrusivas, lo que dijimos que aparece es un aumento de la ansiedad y la necesidad de realizar una acción. Entonces, ¿qué significa exponerse? Es exponerse a estas ideas, a estas imágenes, y dejar que la ansiedad haga todo su proceso, y en lugar de cortarla, en lugar de hacer una acción, lo que vamos a hacer es que este ritual no aparezca y que la ansiedad baje sola por el proceso natural de la ansiedad. Y entonces lo que vamos a estar animando al paciente a hacer es a que se anime a experimentar estas emociones fuertes que no se está animando a afrontar, que afronte el miedo, que tolere el malestar y que en última instancia aprenda y entienda el afrontamiento como un estilo de vida, sabiendo que en la mayoría de las situaciones afrontar y no evitar es lo que va a llevarlo a mejores resultados, a un resultado en donde pueda elegir libremente y no esté condicionado a lo que el TOC le diga que tiene que hacer, sumar grados de libertad. Vamos a ver algunos ejemplos de exposición. Este es el paciente, en tanto va a ser una charla que va a ser grabada. No me voy a detener tanto en las características del paciente, solamente lo que voy a decir es un paciente que atendimos que debido al TOC no había dejado prácticamente de comer, estaba a punto, es derivado por su pediatra, porque estaba a punto de ser internado por el bajo peso que tenía. Y entonces, y esto se debía básicamente al TOC, que había determinadas horas que eran malas, y en esas horas no podía comer, y podía comer solo en las horas buenas. Indicaban determinadas horas. Entonces, haciendo el análisis funcional pudimos entender esto. Y el otro condicionamiento importante era que en esas horas malas no solo no podía comer, sino que además no podía hablar. O sea que fue un caso sumamente complejo, porque inicialmente el paciente no se comunicaba con los terapeutas, ¿Edad pero del además paciente, Ángeles? 15 años. 15 años y además se comunicaba muy poco con los padres en esas edades, en esos horarios buenos. Entonces fue todo un problema la evaluación inicial y la intervención, porque no sabíamos demasiado qué teníamos que intervenir, ¿no? Pero bueno, pudimos entender que una cosa que teníamos que en donde teníamos que intervenir seguro era en la alimentación, y sabíamos que estaba relacionado con algo del TOC hasta que pudimos indagarlo y poder empezar a intervenir. Esto dependió un montón de la alianza terapéutica que pudimos construir, porque además otro condicionamiento importante que fue en plena pandemia, y entonces fue un tratamiento absolutamente virtual. Bueno, entonces la forma en que trabajamos, en que trabajé el que pudiera comenzar a comer, el abordar la compulsión, fue por aproximaciones sucesivas. Comenzamos en los horarios que eran buenos a
que él pudiera comer migas, y literalmente eran migas de galletitas, que era lo que él toleraba en principio comer. Pasamos a medida que pudiendo, a que comiera partes de las galletitas, y fuimos incrementando la ingesta, siempre respetando los momentos de los números buenos. Hubo muchísima colaboración de la familia, porque a lo mejor el horario bueno era a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí era la familia la que nos ayudaba a que pudiera incrementar la ingesta en esos momentos. Y solo cuando había superado muchos rituales de otro tipo, pudimos lograr la flexibilidad de que pudiera comer en cualquier horario. Este fue, como les contaba, un tratamiento que fue sumamente complejo, pero con un resultado que al inicio del tratamiento no hubiéramos imaginado, porque en poco tiempo el chico pudo volver a comer bien, comer en un horario más flexible y poder enriquecer nuevamente su vida, porque había dejado de hacer cosas tan significativas para su vida, como dejar de socializar, dejar de ir a la escuela, aunque era virtual, tampoco podía asistir a la escuela virtual, presentarse al Zoom, porque entre otras cosas, por ejemplo, otra cosa que no podía hacer era cambiarse la ropa, entonces estaba sumamente desmejorado su aspecto, entonces no se animaba a entrar al Zoom, ni siquiera sin cámara. Bueno, y otro ejemplo de cómo abordamos algún ritual es retrasar la acción. Cuando, por ejemplo, cuando surge la necesidad de realizar la acción, posponerla, y en el medio que estoy posponiendo, ocuparme haciendo algo que sea valioso para mí. Entonces, la urgencia va desapareciendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Y si esa urgencia no declinara, entonces finalmente se deja que el paciente haga la compulsión. Un ejemplo concreto para que se entienda un poco más cómo se hace retrasar la acción es el típico caso de el paciente con contaminación que necesita lavarse las manos luego de que tocó algo sucio. Por ejemplo, hoy a la mañana tuve un primer ejercicio de exposición con una paciente nueva, y entonces un ejemplo que me decía es que no se podía atar los cordones porque el cordón es largo, y al ser largo tiene la posibilidad de rozar el piso, y entonces no se tocaba los cordones. Es una mujer, una joven de 22 años, que cada vez que se viste, la mamá le tiene que atar los cordones. Entonces, haciendo la jerarquía, vimos que esto sería como uno de los niveles más fáciles o menos difíciles de abordar. Entonces comenzamos con el atado de cordón, con que tocara los cordones, y lo que hicimos fue que con un dedo tocar el cordón, que sostuviera tocar el cordón durante un tiempo, y luego no lavarse las manos inmediatamente. Esperamos hasta que, mientras que pudiera tolerarlo, cuando no pudo tolerarlo más, entonces ahí se fue a lavar las manos. En el medio vimos un video relacionado con cómo abordar la importancia de poder abordar las compulsiones y las obsesiones. Y él pudo estar ese tiempo y hasta el final de la sesión sin lavarse las manos. Una
un aspecto importante que se introdujo a partir de las terapias de tercera ola, particularmente de ACT y Mindfulness, son intervenciones que vinieron a ayudar a la TCC clásica y convencional y hacer que la intervención sea muchas veces más amorosa, más aceptable para el paciente en algunos casos. Y lo que se vio es que es igualmente eficaz que la terapia cognitiva conductual pura, clásica. Igualmente son pocos los trabajos realizados hasta ahora, son necesarios realizar más trabajos con más pacientes, pero de los trabajos realizados hasta ahora los resultados son los mismos, son similares, con mejoras, con la flexibilidad se observó exactamente igual, tanto en un tratamiento como en el otro. El nivel de difusión, el nivel de separarse de la idea obsesiva se vio exactamente en los dos tratamientos. Las diferencias se vieron en el resultado de la percepción de la calidad de vida, que fue mejor en ACT y en para ACT que para el TOC intervenido clásicamente. ¿Cuáles son los pasos de la intervención, entonces, que se van a incluir a partir de la inclusión de la terapia de aceptación y compromiso? La psicoeducación ya viene en la terapia clásica, pero la diferencia con ACT es que se involucra al paciente se lo implica al paciente en que pueda comprender que va a atravesar momentos difíciles y la disposición a poder atravesarlos. Se pregunta antes de iniciar el tratamiento si están dispuestos a atravesar estos momentos difíciles y se los compromete a atravesar estos momentos difíciles. Trabajando desde la desesperanza creativa, es decir, mostrándole todos los esfuerzos que hizo hasta el momento para superar su sintomatología, sacando las ideas, haciendo evitaciones, ritualizando y poniéndole en evidencia que esos esfuerzos no dieron resultados porque sigue teniendo sintomatología. Y viendo cuáles son los costos y cuáles son todos esos intentos de controlar la situación, porque si hay algo de lo que sabemos del TOC es que se trata de una falsa creencia de control, de esa necesidad de control, y cómo los pacientes hacen todo lo posible para generar un control dentro de su contexto, entrando en una, como les decía, en una falsa creencia de control, porque en definitiva están absolutamente estando a merced del TOC, ¿no? Menos control, el menor control posible, en definitiva. Y entonces entendiendo que esa idea de control es verdaderamente el problema. Lo que va a buscar la terapia de aceptación y compromiso es, y las terapias de tercera hora en general, no tanto ver a los pensamientos obsesivos como el problema, sino a cómo yo me relaciono con esos pensamientos obsesivos. ¿Qué relación tengo yo con los síntomas? Y cuanto más control quiero tener, ahí es donde va a estar el problema. Lo que van a buscar las terapias de tercera hora, en definitiva, es la flexibilidad psicológica, que el paciente sea flexible frente a lo que surge y que tenga una relación distinta frente a la sintomatología. Y entonces, por ejemplo, con los niños, una forma de comenzar a trabajar la difusión es que puedan representar cómo sería su TOC, acá tenemos diferentes ejemplos, que le pongan un nombre, empezando a separarse de el TOC como
algo que le pasa, no como exteriorizando el síntoma y no como algo que son ellos por completo, dándole la bienvenida al pensamiento y entendiendo que lo que importa no es el contenido en sí mismo, sino que así como llegue, lo voy a dejar que esté, sin aceptándolo, sin querer cambiar. Otro momento de la terapia es la aceptación y el yo contexto. Como decíamos, la aceptación es darle lugar a eso que llega tal cual llega, sin querer aceptarlo, sin querer modificarlo. Y entendiendo que yo soy mucho más que esa sintomatología que ocurre, que me está ocurriendo, porque así como me ocurren síntomas, así como aparecen ideas obsesivas, también en mi vida aparecen otras cosas, como que tengo una familia, como que tengo un trabajo, como que tengo intereses y otros aspectos que soy mucho más que estas ideas obsesivas, que estos rituales. Soy mucho más rico, me pasan muchas otras cosas además de esto que me pasa. En ACT se utilizan muchas metáforas, ¿no? De los recursos son las metáforas, y la metáfora del mar y de la playa es una de ellas, que viene a trabajar, por ejemplo, el yo contexto, en donde nos entendemos, imaginamos que somos una playa, y a esa playa llegan de acuerdo al momento, de acuerdo al momento del día, de acuerdo al día, diferentes olas, algunas más fuertes, otras más pequeñas, algunas que nos revuelcan en la arena. Hay días que no aparecen olas, que el mar está planchado. Independientemente de las olas, de las características de las olas, que haya más o menos espuma en esas olas, yo sigo siendo playa, ¿no? Yo sigo siendo siempre igual, independientemente de qué tipo de olas aparezcan. Este tipo de recursos se utilizan mucho en ACT para que los pacientes vayan comprendiendo cómo abordar los diferentes síntomas que ocurren. Otra área que nos va a ayudar un montón, otra terapéutica que nos va a ayudar un montón dentro de las terapias de tercera ola, es mindfulness. ¿Y en qué nos va a poder, qué aporte va a hacer mindfulness al tratamiento del TOC? Nos va a permitir notar cada vez más qué es lo que aparece, qué sensaciones, qué emociones, qué pensamientos. Y una vez que lo notamos, hacerle espacio, en lugar de querer sacárnoslos rápidamente, no sentirlos, sacar los pensamientos de la cabeza, hacerles espacio. Y nos va a ayudar también en reducir ese nivel de reactividad, ese nivel de urgencia, de inmediatez a querer responder, sino por el contrario, ver qué pasa cuando los dejo, esos pensamientos, esas emociones y esas sensaciones en mi cuerpo. ¿Qué sucede en mi cuerpo? Voy a notar que aparecen otras cosas. Bueno, ¿qué otras cosas suceden? ¿Cómo se modifica mi cuerpo y mi pensamiento a partir de que dejo eso que aparece en mi cuerpo y en mi mente? También nos va a permitir introducir el concepto de impermanencia, es decir, que todo lo que comienza en algún momento también termina, y poder pensar los síntomas de esta manera ayudan un montón al paciente a animarse, a afrontar, a animarse a, a tener una mirada un poquito distinta, sobre todo a pensar que esto es un momento y que hay otra posibilidad de otro momento distinto, ¿no? Y otro aspecto muy importante y muy interesante es el de la compasión, y sobre todo el de la autocompasión. Compasión hacia los otros que están acompañándome
en este camino y autocompasión para atravesar los momentos difíciles. La posibilidad de darme una palmadita en la espalda, de darme un abrazo y no solo depender de el ánimo que me puedan dar los demás, ¿no? Compadecerme en este momento de tanto sufrimiento y poder moverme en función de esa compasión. Y acá les traje el ejemplo de una paciente adulta que atendimos, que llegó a consulta luego de muchos años de otras terapias, en donde nunca se le había diagnosticado que lo que tenía era TOC, tenía un diagnóstico errado. Y entonces llegó con una serie de preconceptos muy grandes que se le habían armado a lo largo de todo este tiempo, ayudados por unas distintas terapias que habían interpretado los síntomas de manera distinta, diciéndose que era una paciente que estaba chatita, que todo lo tenía que hacer con mucho esfuerzo y que encima era muy vaguita, entonces que, bueno, no combinaban, ¿no? Tener que hacer todo con mucho esfuerzo cuando era vaguita y cuando, bueno, el resumen de todo esto era que era una persona chatita, ¿no? Así es como ella se definía. Entonces trabajamos con ella particularmente mucho en mindfulness, y en mindfulness trabajamos con prácticas formales e informales. Formales son las que tienen que ver específicamente con las meditaciones, y las informales con momentos en donde, independientemente de lo que estamos haciendo, vamos a buscar hacerlo con una atención plena, con atención en eso que estamos haciendo, con nuestra cabeza puesta en esto que estamos haciendo. Esto le ayuda un montón a poder sacarse culpas, porque venía con muchísima culpa, a poder relacionarse con ella misma de una manera mucho más amable, mucho más autocompasiva, sin emitir tantos juicios sobre ella misma. Y a poder sobre todo ver que ella no era TOC, sino que le pasaban muchas otras cosas. En principio no podía ver, no podía, no podía darse cuenta y no podía tomar la decisión de hacer algo diferente al TOC, ¿no? De encontrar intereses, de encontrar algo que le convocara su atención. Trabajamos mucho, mucho, mucho en esto, y luego de mucho trabajo pudo comenzar a comprender que había otras cosas que le interesaban en su vida. Y, por ejemplo, pudo darse cuenta que le interesaba tejer y pudo hacer, por ejemplo, un pullovercito para una ahijada que quiere mucho y que con la que no se estaba relacionando tanto debido al TOC, o pudo darse cuenta que le encantaba bailar y entonces tomar una clase de baile para moverse un poco y relacionarse con la música, o pudo darse cuenta que le interesaban las plantas y comenzó a hacer una pequeña huerta en su casa y además desde ese lugar conectó mucho conmigo porque yo justo estaba haciendo un curso, empecé a hacer un curso de huerta orgánica. Entonces, parte de nuestra sesión se tornó en intercambiar consejos de cómo hacer crecer la papa o la lechuga o alguna otra cosa que estábamos plantando ambas. Y desde ese lugar poder descubrirse en un montón de aspectos que hasta ese momento no podía ver porque el TOC no le dejaba hacer otra cosa que ritualizar. Este es otro aspecto importantísimo de la terapia de aceptación y compromiso, que es el lugar de los valores, de los valores que son importantes para cada persona en particular. Y entonces
en lugar de lo que plantea ACT, es cambiar el foco, en lugar de poner nuestra energía en combatir los rituales, las obsesiones, poner nuestra energía en hacer acciones que nos lleven a acercarnos más a aquellas cosas que son importantes para nosotros y para nuestra vida, lo que son nuestros valores, básicamente. Y entonces, por ejemplo, para esta paciente en particular, el poder acercarse a su pareja, de la cual estaba sumamente alejada debido a los rituales, el poder acercarse a su sobrinita, fueron aspectos muy importantes que le ayudaron a superar cada uno de estos síntomas y a darle sentido al trabajar. Ejemplos de exposición con prevención de respuesta, en otros ejemplos, por ejemplo, en este caso en un niño, su familia era un valor importante, y la actividad física es una familia que es sumamente deportiva, que se van los fines de semana enteros a pasar el fin de semana entero a un club y a practicar distintos tipos de deportes a lo largo de todo el fin de semana. Y este niñito tenía un TOC de contaminación por el cual básicamente no podía hacer ningún deporte porque si se trataba de la pelota, no podía tocar la pelota. Cuando se trataba de correr, sentía que el pasto le tocaba las piernas y particularmente el suelo tenía una connotación, además de un TOC de contaminación, tenía un TOC religioso, en donde el suelo tenía una connotación relacionada con todo lo que tiene que ver con el infierno y el diablo. Entonces, cuando lo tocaba el pasto, él sentía que estaba más cerca del infierno, entonces no podía hacer ninguna actividad física que fuera en campo recreativo, donde hubiera pasto. Y entonces lo que se me ocurrió como exposición, muy charlado con la familia y muy relacionado con otros valores del niño también, porque era un niño que dibujaba muy lindo y le encantaba dibujar. Lo que hicimos fue inventar una olimpiada familiar. Entonces, en esta olimpiada familiar había distintos desafíos y uno de los desafíos era, por ejemplo, hacer X cantidad de abdominales en el piso o hacer fuerza de brazos en el piso. Otro era correr una carrera o permanecer tanto tiempo, ver quién llegaba primero después de correr tantas vueltas a la cancha. Y además él fue el encargado de hacer los premios para el primer puesto y el segundo puesto. No hacíamos más puestos porque ya no había más, sino todos ganaban premios. Pero hizo las medallas, hizo los diplomas, hizo la medalla para el primer puesto, la medalla para el segundo puesto y los diplomas de honor para el resto de los participantes. Entonces, fue convocado desde diferentes lugares, desde la competencia de la familia, desde el ánimo de la familia a la superación, y de esa manera fue logrando exponerse, por ejemplo, a tocar el piso, a tocar la pelota, a tirarse en el piso, a hacer los abdominales y la fuerza de brazos, y a dejarse, porque otra cosa que le sucedía era que su familia no lo podía tocar. Cuando él fue uno de los ganadores, obviamente terminó obteniendo el primer puesto. Fue la primera vez que se dejó tocar por su mamá, que fue quien le colgó la medalla que él mismo había dibujado. Entonces, fíjense cómo con una actividad muy lúdica y muy particular que pudimos pensar, él se animó a exponerse a todas estas
a todas estas dificultades. Fue algo que hicimos paulatinamente, no fue que hicimos todo en un día, ¿no? Los desafíos eran uno por semana, y entonces íbamos anotando los scores, íbamos viendo la tabla de posiciones y fue algo que lo convocó muchísimo al paciente y a su familia. Y bueno, logramos resultados excelentes. Ángeles, no sé cuánto te queda de tu presentación, pero en función del tiempo, que por ahí me gustaría, a mí se me han ido acumulando algunas preguntas y supongo que a los demás oyentes también, por ahí te diría que a lo mejor trates como de redondear la presentación para que podamos abrir un espacio de intercambio. Voy a hacer los otros eran otros ejemplos, los salto y digo dos cositas rápidas, que es lo que estamos introduciendo en este momento, que es el abordaje grupal por videollamada, buscando que, partiendo de que se han hecho estudios en Europa y en Estados Unidos de intervenciones grupales. Y lo que hizo pensar en esto es la falta de profesionales que sean expertos en TOC para abordar, la falta de conocimiento en las terapias basadas en la evidencia. Muchas veces el que se haga TCC, pero que se aplique en pocas sesiones por justamente la falta de tiempo y de profesionales, y lugares a los que no ha llegado la TCC, y entonces la necesidad de hacer teleterapia, de agrupar a los pacientes. Y el otro componente es el componente más propio del paciente, la vergüenza, el miedo y el estigma que hay en relación al TOC. ¿Cuáles son los beneficios? Abordar, por ejemplo, la sensación de soledad, que muchísimos pacientes sienten que son únicos, que le pasan a él solo estas cosas, la vergüenza, la incomprensión, el sentir que están con un par. Disminuir el estigma, aportar la experiencia, escuchar la experiencia de otros pacientes que han pasado por situaciones similares o están pasando por situaciones similares, y algo no menor que es la posibilidad de ayudar al otro y lo que eso genera. Partiendo desde la idea que todo trabajo grupal aporta de la universalidad, del modelado y la cohesión grupal. ¿Y cuáles son las dificultades de esta modalidad? Bueno, es que no todos los pacientes se sienten cómodos en la grupalidad, en la virtualidad, el no contar con los recursos y muchas veces con el espacio apropiado para hacer la terapia. Y bueno, los criterios de inclusión que muchas veces va a hacer que ciertos pacientes, porque tienen comorbilidades, porque están con determinadas medicaciones o porque tienen dificultades técnicas, a lo mejor no puedan ser incluidos en las terapias. Bueno, y el abordaje grupal básicamente es el mismo que el individual, incluyéndose algunas características particulares como que es el número de pacientes, la agrupabilidad, tener en cuenta determinados tipos de TOC y no otros para unir, para establecer el grupo. Incluir a la familia, también hacer reuniones grupales, pero de familia, y establecer jerarquías, además de individuales, grupales, para hacer exposiciones, no solo individuales, sino también grupales. Dejo acá para que puedan hacer preguntas y comentarios. Si les parece. Gracias, Ángeles. Sí, por ahí sería práctico si pudieras dejar de compartir, porque así también todos recuperaríamos una pantalla donde quienes estamos por ahí, sobre todo para los que están con cámara abierta, nos podamos ver. Sí. Era algo así como, no decía dejar de compartir, sino cancelar, algo por el estilo. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y el trabajo que haya sido bastante claro. No, yo tengo un par de preguntas que querría hacer, pero no sé si alguien quiere comenzar haciendo alguna pregunta o comentario. Voy a dejar de esto de desactivar, a ver cómo es, desactivar el silencio para que todos puedan abrir sus micrófonos. ¿Por qué yo no aparezco?
no sé por qué no te ves, porque nosotros te estamos viendo, Lucrecia. Y es más, te acabamos de escuchar. Gracias. Pero, Perdón por la odisea para entrar, pero de haber bajado cuanta cosa y no sé qué va a pasar después. ¿y finalmente pudiste entrar con el link que te mandé por mail o usaste otro método? No puedo saber cómo entré. Ah, bueno, no importa, pero estás adentro, no te preocupes. No, yo Bueno, quería preguntar una cosa. sí. Siempre he pensado que para casos obsesivos o para gente con adicciones, lo primero es que sacar los síntomas y que, por ejemplo, en los casos de obsesivos, le es muy difícil hacer una terapia de tipo analítica porque muchas veces está la problemática de la sexualidad. Recuerdo a una amiga que tenía unas grandes represiones y yo siempre pensé que lo mejor era una terapia cognitiva porque ella sufría muchísimo. Ahora, ¿alguna vez ustedes pensaron que después de una terapia cognitiva que sacamos los síntomas y la gente puede entrarse en sí a pensar, se podría hacer una terapia de una mayor profundidad? ¿Por qué aparecen esos síntomas? Sí, Porque al principio no se puede. sí, no, por supuesto. Al principio está tan tomado por la sintomatología que no hay posibilidad de pensar en otra cosa que no sea en abordar los síntomas. El camino a recorrer después va a depender bastante de los pacientes, ¿no? De lo que cada paciente evalúe, pero sí, muchas veces los pacientes luego de la terapia TCC inician otro tipo de terapias para evaluar otros aspectos de su vida o estos mismos aspectos en relación al origen o en relación a aspectos que le quedaron como pendientes, pero también dentro de lo que es la terapia cognitiva conductual, una vez que se abordaron los síntomas, también se hacen intervenciones de vuelta, dependiendo de cada paciente, del nivel de insight que tenga, de las ganas que tenga, ¿no? Como les contaba inicialmente de esta paciente que hasta pudimos ver cuánto el TOC no solo se significaba obsesiones y compulsiones, sino cómo se había inmiscuido en toda su vida y en un montón de decisiones que había tomado y cómo podía tomar nuevamente las riendas de su vida y hacer elecciones distintas, ¿no? Que ya tenían que ver más con sus características de personalidad y no tanto con el TOC. Y poder descubrirse en esas características de personalidad, o esta otra persona grande que inicialmente se definía como una persona con X características y poder darse cuenta de, de que podía definirse de una manera completamente distinta cuando pudo acercarse de una manera más amorosa a sí misma, de descubrir todo lo que era y lo que podía ser, y sobre todo lo que... Te interrumpo un minuto porque yo quisiera, va en esa línea de lo que estás diciendo, pero me interesaría sobre todo tu opinión o la de otros que por ahí trabajen con niños, que no es mi caso, yo nunca trabajo con niños, nunca he trabajado con niños, pero vos en algún momento de la exposición señalaste que algo de la importancia de tener un buen diagnóstico o no tener un error diagnóstico en relación a los ideas obsesivas y los comportamientos de ritualidad o compulsivos, que dijiste son muy frecuentes y normales en el desarrollo de la mayoría de las personas. Lo que hay que tratar de hacer es que no se conviertan en un hábito, dijiste en algún momento, ¿no? Como si
hubiera una diferencia muy significativa entre poder abordar esta situación y este manejo particular de la ansiedad en un periodo vital o en otro. Digamos, como si uno dijera, bueno, la posibilidad de hacer algo casi me sonó como preventivo en un niño es muy diferente de abordarlo en un adulto donde a lo mejor ya un hábito implica una rigidez del pensamiento muy diferente. Entonces, mi pregunta va fundamentalmente orientada a esto, digo, si vos trabajas con niños y con adultos, tener una noción de la diferencia, sobre todo en relación a esto del posible error diagnóstico, porque yo, la verdad que trabajo mucho con pacientes psicóticos, la presencia de la ideación patológica es muy alta y son personas con una estructura, digamos, compleja para manejar en cualquier tipo de abordaje terapéutico. Pero la diferencia entre niño y adulto en particular me parece, me gustaría escuchar tu opinión. Ujú. Sí, no se trabaja, por lo menos no hasta ahora, y no conozco, de trabajar de manera preventiva. Justamente el otro día en la reunión que tuvimos de la presentación de Latino, surgió la pregunta de la idea de trabajar en prevención. Hasta ahora no, insisto, no conozco del trabajo de idea en prevención. Sí se trabaja a partir del surgimiento de síntomas y de cuando surgen, en tanto hablamos de condiciones del neurodesarrollo, cuando son niños, todo lo que trabajemos antes, lo que va a hacer es que eh, los síntomas que estén no se extiendan, no se profundicen, y que el paciente tenga un conjunto de estrategias de afrontamiento, que no es lo mismo que lo aprenda cuando, como la paciente que atendí, que tenía 54 años, y empezaba a conocer estos recursos a los 54 años, eh, a diferencia de un niño de 7 años que comienza a conocer los recursos y, por ejemplo, puede entender y puede diferenciarse y no definirse como un TOC con patas, ¿no? Y puede decir, bueno, esto es algo que me pasa, esto es algo que en este momento está y en otro momento no va a estar. Yo tengo estas herramientas para poder utilizar y hacer que los síntomas sean menos profundos, o me afecten menos, o yo puedo darme cuenta y puedo elegir ir a jugar al fútbol igual y no dejar de jugar al fútbol. Esta señora vivió su vida en honor al TOC. Y podría haber tenido una vida distinta y siempre lo dice. Bueno, cuán distinta hubiera sido mi vida si yo hubiera sabido esto antes. Siempre mi respuesta es no lo sé, porque no puedo saberlo, pero centrémonos en que ahora sí lo tenés y que ahora sí podés elegir y que ahora si estás viviendo de la forma en que querés vivir, ¿no? Pero bueno, hacen una diferencia. Lo vemos cuando el paciente llega. Tuvimos la suerte, por ejemplo, de atender a hijos de pacientes y de que, por ende, vinieron frente a los primeros síntomas, y la diferencia de ese niño atendido cuando están surgiendo los síntomas a un niño que llega con 18 años desescolarizado, sin amigos, no saliendo a bailar, cuando ya está todo el cuadro instalado, con una depresión, es significativamente, una vida significativamente distinta y una intervención significativamente distinta, con costos mucho más altos para el segundo, con una energía muy distinta de vida para él y para la familia. Bueno, en todo eso, ¿no? Sí, ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta?
Sí, eh, saliendo de la parte de psicopatología, Schutz, que era un fenomenólogo social, decía que cada uno de nosotros tiene un conjunto de conocimientos de recetas, digamos, en términos de acciones, del habla, etcétera, etcétera. Y después, otro alemán decía que venimos enredados en historias. Nuestra identidad se hace de un enredo de historias que van traduciéndose tiempo en tiempo. ¿De qué modo estas cosas no parten de una estructura familiar? ¿Y de qué modo no es importante porque un obsesivo no surge por generación espontánea, sino hay una familia, una estructura, una sociedad, ¿eh? Qué sé yo, los latinos somos mucho más sueltos, más desorganizados, qué sé yo, y vamos a un país germánico y nos damos de patadas, digamos. Hay culturas que son más ordenadas, obsesivas, qué sé yo, y hay culturas que no tanto. Y nosotros los latinos, frente a ese tipo de cultura, nos sentimos como sapos de otro agujero. ¿De qué modo se trata ese panorama más amplio? Y después de sacar el síntoma, que es lo que la persona la hace más sufrir, ¿de qué modo uno puede ir ampliando el panorama? Sí, bueno, a la familia, no sé si te voy a responder tan ampliamente. Empiezo y vos decime si te estoy respondiendo a tu pregunta o no. En primera instancia, la familia ocupa un lugar muy importante en el tratamiento. Me lo salteé porque no nos dan los tiempos, ¿no? Pero la familia ocupa un lugar importantísimo porque la familia condiciona un montón. Y por otro lado, no cualquiera hace un TOC, ¿no? Ahí tiene que haber una predisposición para tener TOC. Obviamente, sabemos que, de hecho, el estudio que estamos empezando, que se está empezando a hacer latino, una de los objetivos es ver cómo qué características tiene el TOC en Latinoamérica. Ya empezó hace muy poco tiempo y ya hay algunas características que se ven diferentes en el TOC latinoamericano del TOC europeo, porque la mayoría de los perfiles del TOC son de personas sobre todo europeas. Entonces, este estudio básicamente es ver la genética y las características del TOC en América Latina. Entonces, se está dando por hecho que la sociedad es un condicionante, que la familia es un condicionante y que son aspectos que deben ser abordados al momento de la intervención. Sí, sí. Sí. Pero eso señalaría que a lo mejor la forma de presentación en unas regiones del planeta podrían ser distintas por características culturales, pero en esencia en relación a la generación del problema en términos de lo que vos mostrabas en la filmina, en una de las filminas iniciales, con esta curva de manejo de la ansiedad. En esencia, la dificultad sigue puesta en cualquier punto del planeta en relación al manejo de la ansiedad. Sí, sí. Mm. Sí, de acuerdo al tipo de intervención más convencional o más de tercera ola, de diferente manera en relación a la ansiedad. Porque en uno busca más aliviar la ansiedad, en la terapia de tercera ola no se busca tanto aliviar la ansiedad, sino que lo que se busca, como les decía, es la flexibilidad cognitiva y la ansiedad disminuye como consecuencia, ¿no? Pero no es lo que se busca en última instancia. Pero Y los dos, Ángeles, ¿y se hace alguna diferenciación para ustedes? Que por ahí a lo mejor esto es como desde otro marco teórico de referencia, pero para tratar de cruzar o intercambiar, mm, ¿se hace alguna diferencia en el tipo de ansiedad? ¿O la ansiedad, para el marco teórico de referencia de la terapia cognitivo-comportamental, es ansiedad y punto? Porque
A mí lo que más ruido me hace de las descripciones clínicas habitualmente es poder pensar la diferencia con el pensamiento intrusivo, rígido y cuasi delirante de la estructura psicótica. Y entonces nosotros a veces desde la formación más psicodinámica tendemos a hacer como una diferencia entre la ansiedad psicótica y la ansiedad neurótica, ¿no? Como si reconociéramos una calidad diferente, que yo creo que en definitiva está vinculada a la capacidad de pensamiento simbólico, pero desde la terapia cognitivo-comportamental, ¿también se hace alguna diferenciación en la calidad de la ansiedad? Sí, bueno, yo la interpreto más desde el punto de vista de lo que hablamos antes, del nivel de comprensión o de insight que tiene el paciente, ¿no? Respecto a esa idea que aparece. Cuánto la cree, y cuánto es egosintónica o egodistónica. ¿No? Ujú, Entonces, cuanto más egosintónica sea, más difícil va a ser el abordaje que tengamos y mucho más acotado lo que hagamos desde este punto, ¿no? Cuando el paciente, cuando el paciente llega y te dice, llega avergonzado y te dice, me pasan cosas que no entiendo, o no me animo a decírtelo porque no es algo que creo, pero me pasa. Entonces estamos hablando de una estructura, y cuando el paciente viene, me tocó justamente ayer atender a un chiquito que me dijo, a mí me pasa esto, yo no quiero venir porque yo no quiero sacármelo porque yo así estoy bien. Y me trajeron mis papás. Estamos hablando de otro panorama completamente distinto, ¿no? Y probablemente de otra estructura completamente distinta. ujú. Sí. Sí. Ujú. Otra cosa que mencionaste mucho un par de veces y también me parece que a todos nos ha tocado atravesar en el último tiempo es el impacto de la virtualidad en nuestros tratamientos. Vos hablaste incluso de que todos estos formatos grupales que se están promoviendo también se están promoviendo con el uso de la virtualidad, Ujú. pero también, digo, ahí vuelvo a una clínica donde para algunos pacientes fue posible y para otros pacientes no fue Pues, posible, ¿no? sí, Y de sí. hecho, por suerte, nosotros teníamos la cuestión de la tarea esencial, porque yo seguí trabajando presencialmente con algunos casos inevitablemente. Para ustedes, en relación al TOC, a esto, ¿cómo se atravesó la adaptación a la virtualidad? Sí, tuvimos, a ver, algunos tuvimos algunos condicionantes. Yo particularmente soy paciente de riesgo, con lo cual yo durante mucho tiempo seguí atendiendo virtual, eh, aun cuando teníamos la posibilidad de atender presencial. Y entonces los pacientes que me derivaban eran los pacientes que estaban dispuestos a trabajar de manera virtual. Eh, Había pacientes que por el grado de severidad el requerimiento era presencial o presencial, no había opción de virtualidad. Y por otro lado también nosotros atendemos muchos niños, y cuando los niños tienen como comorbilidad asociado déficit de atención, trabajar virtual es casi una utopía. Entonces, en esos casos uno ya lo evalúa de antemano y puede prever algunos casos que sabemos que no van a funcionar con la Virtualidad. virtualidad, y en otros a veces se ha probado y, bueno, se vio que no resultaban, entonces rápidamente se muta la presencialidad. Yo les contaba, en particular en mi caso, yo tenía un condicionante de salud y entonces yo trabajé mucho tiempo y sigo trabajando con algunos pacientes, pues,
por esto que contaba, la falta de profesionales. Trabajo mucho con gente del interior del país, e inclusive con gente de afuera, del exterior. Sigo trabajando un montón de manera virtual, y con muy buenos resultados, y con algún paciente que hemos tenido que virar y he tenido que derivar a otro profesional porque requería, probamos que requería más la presencialidad. Sabemos que no es exactamente igual y sabemos que la presencia del terapeuta tiene una condición extra que no la tiene la virtualidad. Pero en casos donde no hay otras opciones o en casos donde el paciente también lo requiere, bueno, es una alternativa que se aproxima bastante a los resultados de la presencialidad. O por lo menos lo hace posible, ¿no? El día de Hace la posible. jornada que participó mucha gente de otros lugares del país que no eran la capital federal, hubo mucho señalamiento respecto de esto de la ausencia de profesionales con cierta expertise, y la verdad es que aunque no sea igual, si lo hace posible, la virtualidad nos vino a dar un recurso nuevo en un Exacto. momento muy crítico de la pandemia, pero bueno, pasó la pandemia y dejó lo suyo, pero dejó este recurso que me parece que claramente lo estamos usando y mucho, con mucha suerte, digamos, con mucha posibilidad o la apertura de posibilidades nuevas que habrá que seguir explorando. Yo, si no hay otras preguntas y en función de la hora y el respeto al horario de todos, porque hay algunas personas que ya dejaron un mensajito de que agradecían la presentación pero que era el horario y se tenían que ir, les agradezco a los que están. Si alguno quiere hacer un comentario más o alguna pregunta más, si no, la verdad es que agradecemos mucho tu presentación y tu disponibilidad, Ángeles, y la de todos, y podríamos ir cerrando. Así que cuéntenme si alguien quiere hacer algún No, comentario. que mande el correo electrónico por cualquier cosa que pudiéramos conectarnos con ella. Muy bien. La actividad está siendo grabada. Yo, la verdad es que ahora cuando cerremos voy a dejar de grabar, pero seguramente va a estar también en el canal de YouTube de ASA. Bueno, Perfecto. Les agradezco a todos la invitación y la presencia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias para todos y bueno, que tengamos una buena semana. ¿ah? Chao, que Con esté muy bien. lluvia, parece. Chao, hasta luego.